Bien, para saber, o sea, para entender el pensamiento complejo hay que entender pues a su creador, a Edgar Morin, filósofo, sociólogo, antropólogo y escritor francés, que en el 99 nos habla sobre el pensamiento complejo, que es la capacidad que tenemos como para reflexionar entre la complejidad del mundo. O sea, el poder integrar todas las formas que tenemos de ver la vida, de entender, es esa capacidad que nosotros tenemos de discernir y de diferenciar todo el conocimiento que se tiene como para encaminarlo hacia una verdad. Hay 7 puntos que desglosa el saber. El primero de ellos nos habla sobre curar las cegueras del conocimiento, que, bueno, cada persona tiene una ceguera en su conocimiento. Esto es porque porque nuestro conocimiento, lo que pensamos, parte de unas condiciones materiales propias. O sea, lo que yo pienso está determinado por mi religión, por mi cultura, por el conocimiento que yo tengo, por las vivencias que he tenido, por la alimentación que tengo, o sea, se puede determinar lo que yo pienso con base a todo esto, y esto es falible. Puedo tener cegueras en ese conocimiento y es importante reconocerlas. Nuestro segundo punto habla sobre los principios del conocimiento pertinente. Este punto nos habla sobre en aprender a diferenciar, aprender a apreciar el conocimiento. Vaya, o sea, no toda la información que está allá afuera significa que sea verídica, que sea veraz. Más actualmente, en la era del conocimiento que tenemos, es común que haya un número significativo de noticias. Por ejemplo, un solo suceso, una noticia. Yo puedo leer una noticia y puedo sacar una conclusión de eso, pero no significa que eso haya pasado realmente, porque se puede manipular mucho lo que se piensa sobre lo que se dice, cómo se dice y lo que se omite. Y es importante aclarar que eh, existe conocimiento entre lo que se nos oculta o lo que no se dice, o lo que se omite, o lo que se le da más importancia. Entonces es importante apreciar todo el conocimiento posible y poder acercarnos más a una verdad entre todo este mar de información. Nuestro tercer punto es sobre enseñar sobre la condición humana. Este punto nos habla más a profundidad sobre las divisiones que nosotros tenemos, que eh, lo que pensamos está gran parte influenciado por nuestra cultura, por nuestra etnia, por nuestra diversidad, y es importante aprender a diferenciar, o sea, aprender a verla y por supuesto aprender a respetarla. Eso se nos habla más en el cuarto punto sobre enseñar la identidad terrenal. En ese punto en específico, Edgar Morin nos habla que en un primer inicio, en un principio, pues fuimos parte de una misma cultura como humanidad, y nos hemos ido expandiendo a lo largo del tiempo, y ha ocurrido que nos hemos separado en países, en diferentes idiomas, en etnias, en culturas. Y actualmente, con la tecnología que tenemos, podemos volver a integrarnos todos en una sola cultura, como una cultura humana. El quinto punto, perdón, nos habla sobre enfrentar las incertidumbres. Bueno, ese punto es muy importante y lo vamos a abarcar más a profundidad más adelante en la presentación, pero vaya, a grandes rasgos nos habla de que hay incertidumbres en el conocimiento, y eso está bien. No está mal que haya una incertidumbre en el saber, pero es importante saber que está ahí y saber cómo poder afrontarla. El penúltimo punto nos habla sobre enseñar la comprensión. Este punto nos habla sobre es importante saber que comunicación y comprensión no son iguales. O sea, no por el hecho de que estemos actualmente comunicados o que el idioma no sea una barrera que nos permite como
entender lo que nos dice la otra persona, o sea, no, la distancia, no porque no esté yo conectado físicamente con alguien en la India, por ejemplo, no significa que no pueda entender su punto de vista, pero no por tener acceso a esa facilidad de escucharle el otro punto de vista, no significa que pueda comprenderlo. Y el último punto nos habla sobre la ética como el género humano. Este punto es muy importante, nos está diciendo que el conocimiento que nosotros tengamos puede ser compartido, o sea, es eh, asimismo como nos nutrimos del conocimiento global, como mi opinión o mi conocimiento se puede nutrir con base a las opiniones de los demás, ese mismo conocimiento que yo tengo se puede difundir a las demás personas. Es importante saber esto. Bueno, enfrentar las incertidumbres. ¿A qué se refiere esto? Para morir, enfrentar las incertidumbres se requiere a tener siempre la conciencia de que la realidad no es una línea recta, predecible, que podamos estudiar desde un solo punto de vista, sino que más bien es importante desarrollar un pensamiento complejo y estratégico que nos permita abandonar la idea de que siempre tenemos las respuestas exactas para describir cómo nos relacionamos con nuestro entorno. Pero ¿por qué existen las incertidumbres? ¿O por qué por qué no podemos tener el control de las cosas? Pues Morin nos explica que la incertidumbre es una propiedad fundamental de la vida por tres sencillas razones. La primera es la complejidad del mundo. Y es que todo está conectado con todo. Y el efecto mariposa está sucediendo todo el tiempo, aunque no nos demos cuenta. Las acciones que una persona lleva a cabo en una parte del mundo van a afectar en mayor o menor medida a una persona del otro lado. Y por este mismo motivo, porque hay muchísimas variables jugando en esta ecuación todo el tiempo, es que es imposible predecir el resultado el día de mañana de las acciones que tome el día de hoy. El segundo es el límite del conocimiento propio. Por más que la ciencia avance, cada vez que hacemos un descubrimiento nuevo, van a surgir nuevas interrogativas que ahora vamos a tener la responsabilidad de responder. Y es que al adquirir conocimiento, como vimos en el capítulo de la ceguera del conocimiento, convivimos indiscutiblemente con el error y con la ilusión. Y la tercera es la impredecibilidad de la historia. Y esto lo hemos visto innumerables veces en el transcurso de la historia humana. Y es que, como les mencionaba, la vida no es una línea recta, sino que todos los cambios radicales que han existido, incluso a partir de los cuales podemos trazar una línea entre una época y otra, no son acontecimientos, no, o no se dan por eventos que se hayan planeado en un laboratorio, que alguien ya los tenga previstos, sino que la mayoría de estos se dan por giros inesperados o suelen ser accidentes, entonces es como muy difícil predecir lo que vaya a suceder. Después tenemos los tipos de incertidumbre. Morin nos describe principalmente tres tipos de manera muy resumida y son básicamente la incertidumbre de lo real, la incertidumbre del conocimiento y la ecología de la acción. La incertidumbre de lo real, hay una frase que describe muy bien esto, que es, nuestra realidad no es otra que nuestra idea de la realidad. ¿Y a qué se refiere esto? A que mi percepción del mundo nunca va a ser la misma a alguien que haya vivido incluso bajo circunstancias muy parecidas a la mía. Mis situaciones, mis experiencias van a voltear la forma en la que veo el mundo. Y entonces siempre va a haber una parte de la realidad que nunca voy a lograr ver. Después tenemos la incertidumbre del conocimiento. Como ya hemos tratado antes, el conocimiento conlleva un riesgo a caer en la ilusión y en el error. La conciencia de que siempre va a haber una parte incierta es fundamental para poder adquirir un conocimiento pertinente. Y por último tenemos la ecología de la acción. Y esto se refiere básicamente a que nosotros tenemos la errónea idea de que cuando tomamos una decisión nosotros tenemos el control de las cosas y que vamos a poder decidir hasta dónde va a llegar y qué impacto va a tener, cuando lo que en realidad sucede, y esta parte que solemos ignorar, es que nosotros no tenemos un control sobre ello, sino que más bien es el entorno, depende del entorno, hasta dónde va a llegar, qué impactos va a tener.
Y esto pues es algo sobre lo que tenemos que soltar el control. Bueno, ¿y esto cómo se traslada a la ingeniería? Que es a este punto la incertidumbre en la ingeniería. Bueno, como dijo mi compañera en el anterior punto, nuestro mundo y también la ingeniería operan en condiciones imperfectas. No estamos bajo condiciones que siempre vamos a saber qué está pasando o que siempre vamos a saber qué va a pasar. Como ingenieros, nosotros lo que tenemos que saber es manejar la incertidumbre y este, ir a través de ella. El ingeniero no elimina las incertidumbres, no las puede eliminar, pero sí puede saber moverse dentro de ella, lo que son fallas técnicas, errores humanos, cambios económicos, problemas ambientales y avances tecnológicos inesperados. Esas son todas cosas que los ingenieros deben de saber cómo manejarlas. Hay dos ejemplos reales y muy recientes. Uno vendría siendo el COVID-19. Ningún sistema estaba preparado para esto. No había ningún manual para lo que había pasado. Entonces, ¿qué pasó? Pues el colapso de salud, educación virtual, teletrabajo, crisis económica y todo a la vez. Y mientras vivimos también lo que está pasando actualmente, lo que es la inteligencia artificial, ya que esta herramienta ya automatiza procesos e incrementa productividad, pero a la vez trae incertidumbre, ya que hay riesgo en el empleo, regulación ética, que aún está pendiente, y privacidad en los datos sin resolver. Todas esas son cosas que se tienen que trabajar, ya que hay mucha incertidumbre en este tema. Y esto hace que cambien las habilidades necesarias que tiene el ingeniero, ya que el ingeniero del futuro no necesita solamente el conocimiento técnico. Es como los doctores, no necesitan solamente que sepan lo que está en el libro. Necesitamos también que tengan pensamiento crítico, que sean adaptables a cualquier situación, que tengan liderazgo, que sepan trabajar en equipo, que tengan creatividad y más que nada que tengan aprendizaje continuo. Y así se puede tener un ingeniero más completo y no solo alguien que sabe pues, los temas del libro o los lenguajes de programación de memoria. Para enfrentar las incertidumbres, Edgar Morin propone algunas estrategias muy importantes. Se explica que para enfrentar las incertidumbres debemos aceptar que no todo se puede controlar, pensar en distintos escenarios posibles y mantener un aprendizaje constante debido a los cambios del mundo. También es importante desarrollar la inteligencia emocional, trabajar en equipo y tomar decisiones responsables incluso cuando no se tiene toda la información. Edgar Morin nos deja una frase muy importante. Navegamos en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certezas. Esto significa que vivimos en un mundo lleno de situaciones impredecibles, pero también contamos con conocimientos y valores que nos sirven como guía. Aunque no tengamos todas las respuestas, sí tenemos herramientas para actuar y formar decisiones. Como conclusión, enfrentar las incertidumbres significa aprender a vivir en un mundo que está en constante cambio. Edgar Morin nos enseña que podemos tener el control absoluto sobre todo, pero sí podemos prepararnos. Como futuros ingenieros, debemos adaptar, aprender continuamente y tomar decisiones responsables. La incertidumbre no es algo negativo, sino una característica natural de la vida moderna. El verdadero desafío es saber enfrentarla de la mejor manera. Bueno, esto será todo por nuestra parte. Agradezco su atención, profesor, y al final le dejo las biografías para que las cheque. Para enfrentar las incertidumbres, Edgar Morin propone algunas estrategias muy importantes. Se explica que para enfrentar las incertidumbres debemos aceptar que no todo se puede controlar, pensar en distintos escenarios posibles y mantener un aprendizaje constante, debido a los cambios del mundo. También es importante desarrollar la inteligencia emocional, trabajar en equipo y tomar decisiones responsables incluso cuando no se tiene toda la información. Edgar Morin nos deja una frase muy importante. Navegamos en un océano de incertidumbres, a través de archipiélagos de certeza. Esto significa que vivimos en un mundo lleno de situaciones impredecibles, pero también contamos con conocimientos y valores que nos sirven como guía. Aunque no tengamos todas las respuestas, sí tenemos herramientas para actuar y tomar decisiones. Como conclusión, enfrentar las incertidumbres significa aprender a vivir en un mundo que está en constante cambio. Edgar Morin nos enseña que podemos tener el control absoluto sobre todo, pero sí podemos prepararnos.
Como futuros ingenieros debemos adaptarnos, aprender continuamente y tomar decisiones responsables. Las incertidumbres no es algo negativo, sino una característica natural de la vida moderna. El verdadero desafío es saber enfrentarla de la mejor manera. Bueno, esto será todo por nuestra parte. Le agradezco su atención y al final le dejo las biografías para que las cheque.